El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos. Estamos iniciando aquí una nueva emisión de la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Está conmigo hoy día en el sonido Marcos Cornes. Gracias, Marcos, por ponernos al aire. Los invito, como siempre, a que estén revisando las actividades que tiene para este verano el Museo Histórico Nacional. Lo pueden ver en www.museohistoriconacional.cl. Hoy día vamos a conversar de nuestra ciudad, ¿no? A propósito que esta semana estuvo cumpliendo 477 años. Vamos a hablar de la historia del tranvía, ¿no? Para muchas personas ni siquiera saben que aquí tuvimos tranvía, bueno, otros sí, hay muchas personas también que fueron usuarios del tranvía y que nos estarán escuchando el día de hoy. Bueno, vamos a conversar de una investigación que se llama Modernización Urbana y Movilidad, los itinerarios del tranvía en Santiago de Chile desde que iniciara sus operaciones en 1857 hasta 1934, ¿no? Que fue como esta época de oro del tranvía en esta ciudad. Para abordar este tema nos va a acompañar Elizabeth Prudant. Ella es historiadora, es licenciada en Historia por aquí la Universidad de Santiago, es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Antes de empezar a conversar con Elizabeth, los voy a dejar en compañía de la música para luego empezar esta entrevista.
Ya está conmigo la historiadora Elizabeth Prudant, con quien vamos a estar conversando de su tema de investigación de tesis doctoral, que es el tranvía en Santiago, ¿no? La modernización urbana y la movilidad, cómo ya Santiago se instala como una urbe del primer mundo con este medio de transporte colectivo. Bienvenida, Elizabeth, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional en Radio Sacha. Muchas gracias a ti, al programa, por haberme invitado a conversar un poco sobre mi investigación. Y bueno, aquí estamos para las consultas, la conversación que pueda surgir. Bueno, un tema hoy día que estamos en el Día del Amor, un tema romántico sobre la ciudad, ¿no? El tranvía. Siempre lo tenemos como una imagen bien romántica, y yo partí diciendo que hay muchas personas que ni siquiera saben que en Santiago tuvimos estos medios de transporte, como que uno cree que siempre fue micros y antes nada, no sé, una carreta nomás. Uh-huh. ¿Cómo surge el tranvía? ¿Cómo era este Santiago que tu historia parte en 1857, que se ve la necesidad ya de un transporte público? Uh-huh. Bueno, el tranvía en mi investigación emerge como un medio de transporte, pero también como un artefacto sociotécnico que da cuenta de ciertas necesidades, pero también de ciertas aspiraciones de la sociedad de ese momento, específicamente de la élite dirigente, y de los empresarios que de alguna forma habían tradicionalmente invertido en ciertas áreas, ¿no es cierto?, como por ejemplo la minería, y que luego deciden diversificar sus inversiones y apuntan al área de los servicios públicos. Era una ciudad aún una gran aldea, no era la ciudad moderna que nosotros imaginamos. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, donde sus calles estaban bastante mal tenidas, polvorientas, no había pavimentación, pero a pesar de eso se había iniciado un cierto ritmo nuevo que tenía que ver con formas de circulación, con formas de desplazamiento que obligaban a la población justamente a requerir de nuevos servicios de transporte público. Y en ese sentido, uno de los acontecimientos más importantes fue la llegada del ferrocarril, el año justamente 1857. De hecho, esta primera línea de tranvía tiene por objetivo aproximar a los pasajeros que necesitaban tomar los trenes en la periferia poniente, ¿no?, donde está la actual estación central, en ese sector, aproximarlos desde el centro de la ciudad hasta esa área que en ese entonces era una zona suburbana, periférica, donde era más bien campo, más que ciudad. Bueno, ¿cómo, no sé si desde que parte esta historia, que ya decías la llegada del ferrocarril, comienza a ser el tranvía como el que tenemos en mente, no sé, San Francisco, o era tirado por caballo, o cómo era esta ingeniería? Sí. Durante el siglo XIX el tranvía fue tirado por caballos, ya por parejas de caballos, generalmente muy mal estado, así dan cuenta los documentos de la época. Eran caballos en precarias condiciones, flacos, mal cuidados, pero que así todo cumplían su servicio cotidiano de llevar a la población por distintas líneas, ¿no? Y eso fue durante todo el siglo XIX, hasta que se produce un fenómeno sumamente importante en términos tecnológicos y también culturales, que fue el tránsito desde la tracción animal a la tracción eléctrica. Eso en términos de negociaciones, de política, de financiamiento, se empieza a estudiar ya más o menos en 1893, 1896, pero se implementa por primera vez el tranvía eléctrico en la ciudad de Santiago en el año 1900. Durante el mes de septiembre, justamente como un hito patrio, un hito nacional, que homenajeaba incluso a los grandes próceres de la patria, en cuanto que era un evento que daba cuenta de el avance de la República por la senda del progreso. Claro, progreso total. Sí. Metidos en la ola de la revolución industrial. Claro. Totalmente. Y bueno, eran carros al comienzo de madera, divididos desde el comienzo en primera y segunda clase, que mantuvieron una tarifa única durante todo el siglo XIX. Eso también es importante, porque fue una tarifa relativamente baja, de 2,5 centavos la segunda clase, 5 centavos la primera clase, que no
también nos da cuenta un poco del carácter democratizador de este medio de transporte, que permitía formas de accesibilidad, de movilidad de la población mucho más factibles en relación, por ejemplo, a lo que eran los carruajes privados, que costaban el doble o el triple para un vecino común de la ciudad. Esta diferenciación de pasajeros por categoría en relación al precio del pasaje que ellos pagaban es interesante, porque da cuenta de cierta segmentación, ¿no es cierto?, del espacio interior, ya que la segunda clase viajaba en lo que se conoce como el imperial, el tranvía, que era el segundo piso o la plataforma, al aire libre, mientras que la primera clase viajaba en el piso inferior o en la parte cubierta. Esto también llama la atención por otras situaciones, además del ámbito de la sociabilidad interna, ¿no?, sino también, por ejemplo, por la relación de los pasajeros con ese espacio interior y con el espacio exterior, cómo ellos conocían la ciudad a través del viaje. Conocerlo en la imperial, conocer la ciudad, recorrerla desde la imperial, en esta conexión con todos los estímulos que el paisaje entrega, con los ruidos, con, ¿no es cierto?, con las imágenes, con el movimiento constante que empieza a hacerse efectivo es bastante diferente a conocer esa ciudad en un viaje interior. Claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Estas divisiones de clases en un tranvía. Bueno, hay varios detalles que quiero que vamos conversando el día de hoy, pero quería primero pedirte como esta idea, volviendo a la ciudad que va creciendo, ya es lo suficiente grande como para instalar tranvía, ¿no? ¿Y cómo es la primera línea que se abre o qué es el tramo que se quiere cubrir, que tenía mayor demanda, donde se movilizaba más gente? Uh-huh. Bueno, esta primera línea, como te comentaba hace unos instantes, tenía por fin aproximar a la gente desde el centro, específicamente desde la altura de la calle Arturo Prat con la Alameda hasta la estación de ferrocarriles, que eran los pasajeros que en teoría iban a tomar los trenes. Pero ese sector ya se estaba poblando muchísimo, ese sector ya estaba adquiriendo rasgos de dinamismo propio, entonces no solo se restringió el uso de esa línea inicial a los pasajeros, sino también a los pasajeros que iban a tomar el tren, sino también a todos aquellos que se dirigían a esa zona para trabajar o incluso de paseo, porque era una zona rural donde habían árboles frutales y la gente iba a hacer especies de picnic de esa época. Entonces fue esa primera línea. Ahora, la administración de esta empresa que construye la primera línea, que era la empresa del Ferrocarril del Sur, desde el comienzo se dio cuenta que la ciudad necesitaba extensiones de tranvía hacia otras direcciones, específicamente hacia la zona norte de la ciudad, es decir, hacia lo que se conoce como La Chimba, ¿no es cierto?, el barrio de Independencia, de Recoleta, y también hacia la zona sur, donde está ubicado el Matadero. De hecho, existe un proyecto súper interesante de Benjamín Vicuña Maquena, muy poco conocido, donde él ya está ideando, ¿no es cierto?, estas líneas de tranvía en los años 60, donde todavía no aconteció nada de eso. Está ideando cómo expandir una red que abasteciera de movilidad a la periferia inmediata de la ciudad, así como también a esa periferia más distante que va a ser posteriormente lo que nosotros conocemos como el Santiago Metropolitano. Entonces las primeras líneas son en dirección al poniente y luego ya en los años 70 hacia el norte y hacia el sur de la ciudad, que son donde estaban las principales periferias, ¿no es cierto?, las principales poblaciones, y tiene que ver también con la necesidad de movilidad de esa población, pero también con otros factores como por ejemplo la especulación de tierras, porque ahí se estaban construyendo poblaciones obreras, o con el asentamiento de ciertos talleres, fábricas, es decir, aquellos sectores que representaban o daban cuenta de mayor dinamismo en lo que era esta ciudad que se estaba transformando. Ahora, la ciudad cambia muchísimo entre lo que es en mitad del siglo XIX, que es cuando comienza la investigación, hasta la década de 1930. Es un proceso que tiene que ver con el tránsito de esta aldea, casi aún colonial, esta gran aldea colonial, a lo que la historiografía ha denominado como la ciudad burguesa o la ciudad masificada ya propiamente tal, ya en la década del 30, donde claramente la fisonomía de la ciudad, su paisaje, incluso su estructura social y cultural se modifica muchísimo. ¿Tienes el dato de más o menos cuántos habitantes tenía Santiago para entonces o cómo va creciendo la población en estos años que tú
investigas? Sí, bueno, entre el comienzo de la investigación, que es el año 1857, o sea, los primeros censos, ¿no es cierto?, de los que tenemos cuenta, hasta el siglo la tercera década del siglo XX, la población de Santiago crece casi en un 200%, ¿no es cierto? El pronóstico era que hacia la década más o menos de 1860, Santiago ya tenía que tener 1 millón de habitantes. Hacia el año 1930 tenía 700.000 habitantes. El crecimiento exponencial producto de los flujos migratorios, especialmente internos, ¿no es cierto? Lo que se conoce como migración campo-ciudad fue súper intenso. La ciudad, por lo mismo, exigía inversión en servicios públicos. Es la época en la que se expande el sistema de alcantarillado, en que las calles se empiezan a pavimentar, la iluminación pública. No, es un periodo de muchas transformaciones que tienen que ver con la urbanización y que posteriormente van a dar paso a lo que se conoce como la metropolización, que eso ya en el siglo XX. ¿No? Es cuando la ciudad se convierte en una entidad histórica propiamente moderna, donde con una fisonomía también moderna, porque en el siglo XIX es difícil, si bien uno puede reconocer el comienzo de estas transformaciones históricas, es difícil aceptar en primera instancia que es una ciudad moderna, porque son cambios paulatinos. Sí. Bueno, además que hoy día tenemos unos conceptos de ciudad que, claro, probablemente no nos calzaría también esto. Bueno, entre más detalles de estos primeras circulaciones y lo que se te pretendía unir, ¿no? En Santiago todavía quedan algunas calles con rastro de las líneas del tranvía. Uh-huh. ¿De dónde viene esta idea del tranvía? ¿No? Me imagino que siempre hay un modelo, un país que los producía. Bueno, hablabas también de la especulación de tierras, que es lo mismo que pasa hoy día con el metro, ¿no? Inmediatamente dice, va a pasar el metro por aquí, se ponen a construir o a subir el precio de las propiedades. Me imagino que habrá pasado algo así. Uh-huh. Pero, ¿de dónde se traía esta idea del tranvía? ¿A dónde se estaba mirando? Bueno, Estados Unidos fue un referente importante. De hecho, el ingeniero que construyó la primera línea, así como posteriormente alguna de sus extensiones, era estadounidense, y algunas ciudades como Chicago, Filadelfia, fueron modelos a seguir. Ahora, en términos tecnológicos, me estoy refiriendo a Estados Unidos. En términos urbanísticos, fueron otras las ciudades que quizás ejercieron una influencia más predominante, y eso pasa fundamentalmente por las capitales europeas, ¿no es cierto? Por París, por Viena posteriormente, pero en términos de cómo funcionaba el tranvía en tanto medio de transporte, las ciudades estadounidenses fueron las pioneras. De hecho, un detalle técnico, el riel acanalado, ¿no es cierto?, que es el que permitió la circulación de una especie de trencito en la superficie urbana, fue una invención que se aplicó por primera vez en Estados Unidos. Y de ahí que se incorporara posteriormente a América Latina. En un contexto en el que Chile tuvo un rol incluso súper pionero, ¿no? El primer tranvía de sangre, como se le conocía, fue Santiago. Lamentablemente después se generó un rezago. La incorporación del tranvía eléctrico fue bastante posterior a lo que se dio en otras ciudades de Sudamérica, como en Buenos Aires o en Río de Janeiro, donde ya en la década de 1890 se había ya implementado. En Santiago fue solo en el 1900. Bueno, pero fue la primera ciudad aquí donde tuvimos este transporte colectivo, ¿no? Sí, sí. Elizabeth, te quiero invitar a escuchar música. Es tiempo de que hagamos una pausa también en esta conversación para seguir conociendo la historia del tranvía en nuestra ciudad, aquí en Santiago, con todos estos detalles que, bueno, nos llevan a imaginarnos cómo era Santiago hace 100 años, más de 100 años, ¿no? Esta investigación que hace Elizabeth comienza en 1857. Yo les estoy compartiendo en nuestra cuenta de Twitter, @lahora_del_museo, algunas imágenes de estos carros de sangre que eran los tirados por caballo, y luego, bueno, pasó a ser posterior al 1900 un tranvía eléctrico. Vamos entonces con la música y ya regresamos en esta conversación con la historiadora Elizabeth Prodan.
Ya nos conoces, en nuestra sexta temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio USACH, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Cuando el reloj marca justo el mediodía, descubre el alma de nuestra música en la 94.5. El alma nacional, con el sonido del Chile más profundo, las obras cumbres del canto popular y las nuevas generaciones de la música de raíz. El alma nacional. Cantores, trovadores y cultores conviven con exponentes de música fusión en Radio Universidad de Santiago. Lunes a viernes a las 12 del día y 4 de la madrugada y los domingos a las 15 horas. Te esperamos en El Alma Nacional. Te invitamos cada sábado a las 12 del día a una cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. Radio Universidad de Santiago te acompaña a un paseo por el parque. No lo olvides, te esperamos en Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. Cada sábado justo al mediodía. Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da Saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra. Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, Ahora da Saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl.
Aquí en la 94.5 FM seguimos conversando de la historia del tranvía, bueno, que partieron como carros de sangre, después pasaron a ser tranvía eléctrico. Nos acompaña el día de hoy Elizabeth Proudhon, ella es historiadora candidata a doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, justamente está su investigación de doctorado. Elizabeth, bueno, hay muchos temas que conversar y que conocer, pero me llamó mucho la atención a algo que me compartías ahora mientras escuchábamos estas canciones, que es cómo llegaste a este tema, ¿no? Que es algo que yo suelo preguntar al inicio, pero estaba tan entusiasmada por todos los detalles de este tema del tranvía que olvidé preguntártelo. Pero ¿cómo llegaste al tema del tranvía? Bueno, siempre mi área de investigación ha sido la historia cultural urbana y los estudios de género dentro de ese contexto. Cuando hice la tesis del magíster, me interesé por las mujeres cobradoras del tranvía. Estas mujeres que ingresan al gremio tranviario en el contexto de la Guerra del Pacífico, ya porque hubo una inmigración importante de mano de obra masculina al norte del país en el contexto bélico, y luego se quedan como cobradoras hasta la década del 30, cumpliendo una función súper importante como agentes controladoras en el cotidiano del acceso a este principal dispositivo de la modernidad que era el tranvía como medio de transporte en la ciudad. Yo estudio eso durante el magíster y me voy dando cuenta de un mundo que se abre en torno a este medio de transporte que más que medio de transporte es también un artefacto, es un artefacto cultural, es un artefacto técnico, social, es un dispositivo de movimiento y como tal es clave en un periodo donde se están implementando procesos modernizadores para los cuales la circulación era una condición vital, ¿no? Entonces yo ingreso a este mundo del tranvía a partir de las cobradoras y de todo su entorno del mundo del trabajo, para centrarme posteriormente, que es lo que en lo que se traduce mi tesis de doctorado, en el vehículo propiamente tal, ¿no? Como un agente que intervino en su entorno y que también es influido por la sociedad en la que opera. Cobradoras, bueno, hoy día pensaba en Transantiago, que hace algunas semanas era como la gran noticia que se había evadido menos. Bueno, y había cobradoras entonces en el tranvía. Habían cobradoras y cumplían una función súper importante. De hecho, a pesar de todos los discursos, ¿no? De todas las representaciones que buscaban ridiculizarlas o que las banalizaban por ser mujeres públicas, porque estamos hablando, imagínate, de la década de 1880, donde ellas emergen en el ámbito de lo público. A pesar de todos los ataques de una sociedad que se espanta porque estas mujeres, que además eran populares, que eran pobres, que eran solteras, se visibilizan, a pesar de eso ellas ejercen su función. Algunos dicen que de muy buena manera, otros las critican bastante, pero se impusieron en su lugar, ¿no? Se impusieron en su lugar. Y en ese imponerse también se hicieron respetar. Y eso pasaba por cumplir con la misión que se les había entregado, que era cobrar los pasajes, y eso lo hacían efectivamente. O sea, evasión en esa época yo creo que casi no había. ¿Y ellas iban arriba del tranvía o cómo se pagaba? Sí, ellas iban arriba, se ubicaban generalmente en la plataforma de acceso o en la que por donde subían los pasajeros desde el primer piso hasta el segundo. Se cobraba un pasaje que primero, por falta de circulante, o sea, de moneda de la época, se utilizaban fichas de caucho, ¿no es cierto? Fichas rojas y fichas azules, primera y segunda clase. Ellas tenían la función también de entregar un boleto y eran controladas por los inspectores, ¿no es cierto? Y controladas férreamente porque se les acusaba en general de robarse los vueltos o robarse los pasajes, etcétera. Pero claro, la función del cobrador, así como existe en muchos países hasta el día de hoy, era una función que estuvo ahí, que fue parte del funcionamiento cotidiano de los medios de transporte público. Y otra cosa, creo que lo mencionabas un poco hablando como de empresas, pero el tranvía, o no sé si eso fue evolucionando, ¿era estatal, era privado? Durante todo el periodo que yo investigo, el tranvía fue explotado por empresarios, o sea, por el ámbito del negocio privado. Primero, durante el siglo XIX, fueron fundamentalmente empresarios chilenos,
luego con la conversión a la tracción eléctrica ingresan ya oficialmente los capitales transnacionales, específicamente los capitales ingleses, fuertemente los alemanes y posteriormente los estadounidenses. Y producto de un montón de controversias y de discusiones entre la autoridad local, que era finalmente la que supervisaba el funcionamiento y la explotación del tranvía, que era la Municipalidad de Santiago, se comienza a discutir ya desde la década de 1910 en adelante la posibilidad de centralizar la administración en el ámbito lo local, o sea, municipalizarla y posteriormente nacionalizarla, que eso ya es algo que acontece en los años 40. Ya bastante más avanzado, ¿no? Bueno, este mundo del tranvía que estamos conociendo esta mañana aquí. También otra duda que me nace con esta conversación es ¿cómo investigaste toda esta historia? ¿Dónde queda registro del tranvía? Hay por ahí algunas fotografías en archivos fotográficos, pero de ahí a ir a todos estos detalles. Bueno, hay un conjunto de fuentes a las que yo recurrí, que pasan por documentos empresariales. Muchos de ellos, especialmente en la época de la explotación por parte de empresarios nacionales, disponible en el Archivo Nacional. Prensa, documentos literarios, crónicas, documentos también en el extranjero. Yo hice una pasantía en Berlín donde pude tener acceso a documentos de los empresarios alemanes que se hacían cargo de la administración del tranvía durante las primeras décadas del siglo XX. Es un conjunto de documentos que exigió un trabajo un poco de hormiguita, ¿no? Para ir recopilando cosas y no hacer una historia necesariamente tan lineal, sino enfocarse en ciertos aspectos que hacen que el tranvía sea relevante para la historia de la sociedad urbana en el tránsito del siglo XIX al XX. Bueno, estamos aquí, yo les sigo compartiendo fotos, ¿no? Bueno, y agradecer a quienes nos están ahí retuiteando y mensajeando fotos de cómo eran los tranvías, esto que nos contaba Elizabeth hace un momento, la primera y la segunda clase, que viajaban en diferentes pisos, las rutas que tenía además el tranvía, bueno, en un inicio también carros de sangre. Elizabeth, tu investigación llega hasta 1934, ¿por qué escoges esa fecha? Bueno, porque según las indagaciones y las lecturas a los trabajos historiográficos que pude realizar, es el año en el que se moderniza la última línea del tranvía y el año en el que se dejan de construir nuevas líneas de tranvía, ¿ya? Justamente es una línea que hacía el recorrido Yungay-Pudahuel, que antiguamente era una línea de tracción animal, incluso ya en el siglo XX se mantuvo en esa condición, y el año 34 se electrifica, ¿no? Y se transforma en un medio de transporte para aproximar a la gente que vivía en esas zonas más campesinas hasta la ciudad. Ahora esto también se condice con la masificación de otro medio de transporte, que es el autobús, y que si bien había ingresado al espacio urbano de Santiago en la década de los 20, es ya hacia finales de los 30 donde gana más protagonismo y le disputa a los pasajeros al tranvía, dando cuenta del fin de una época de hegemonía. Ahora, fin entre comillas, porque durante todo el periodo que yo investigo, el tranvía sigue siendo el medio de transporte que más pasajeros movilizó, sigue siendo aquel que contaba con una valoración más positiva por parte de la sociedad, incluso de las autoridades, a pesar de los problemas que había con los empresarios que no cumplían con los contratos, que se saltaban ciertas cláusulas, etcétera, pero seguía siendo de alguna forma el medio de transporte a partir del cual se pensaba, ¿no es cierto?, la modernización del tránsito. Primero de manera individual como un agente autónomo y posteriormente articulando redes conjuntas con nuevos medios de transporte, como por ejemplo podía ser el tren subterráneo o el metro que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Bueno, pero sin embargo, en esas combinaciones, intentos, ideas, no sé, proyectos urbanos, el tranvía murió. El tranvía murió, de hecho circuló hasta el año 1978 más o menos, pero ya después de forma muy mínima, bajo la administración del Estado, con falta de modernización del sistema. Murió
Sin embargo, quedó presente en distintos registros, incluso posteriores a la fecha de término de mi investigación. Por ejemplo, en crónicas literarias, fue un artefacto que estuvo muy presente en la forma en que escritores, artistas o incluso la población, incluso nuestros abuelos o familiares, en la forma en que esas personas conocieron la ciudad, la conocieron en movimiento, ¿no es cierto?, sobre este medio de transporte. Fue una agente que no solo sirvió a fines concretos y prácticos, sino que también tuvo un sentido cultural importante, ¿no? Y hay una pequeña cita que yo encuentro muy linda de Benjamín Subercaseaux, que dice: en este mundo de vida y muerte hay la muerte de los seres y la muerte de las cosas. Los tranvías están en el lugar intermedio de la creación. Todos sabemos que son cosas, pero nadie puede desprenderse de la idea de que también son seres. Es un poco eso. Desaparecieron, pero siguen ahí. Emergen cuando los rieles de alguna forma afloran, ¿no es cierto?, en las calles de nuestra ciudad. Están ahí a la vista, ¿no? Y nos preguntamos justamente cómo habrá sido. Y también nos preguntamos por qué ya no están. Sí. Bueno, esa es una pregunta que era parte de mi investigación y que de alguna manera yo reconozco que es difícil contestar en el periodo que yo trabajo, porque tiene que ver con factores que, como hipótesis, puedo situar en el ámbito de la intervención de la industria del petróleo, del fortalecimiento de los vehículos automotores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que se buscaba que era... Bueno, y también tiene que ver con la importancia que adquiere día a día la velocidad. La velocidad como un requerimiento de la vida en la ciudad. El tranvía cubría, ¿no es cierto?, la necesidad de desplazamiento, pero llegaba a los 30, 35, 40 kilómetros por hora. En la medida que la periferia se fue ampliando, en la medida que los trayectos fueron extendiéndose, también se necesitó de medios de transporte que fuesen cada vez más rápidos. Ahora, esa fue una necesidad impuesta, más que de alguna manera generada por la propia sociedad urbana. Porque si nos vamos a las fuentes de la época, esa convulsión, ¿no es cierto?, esa locura de moverse rápidamente, no era necesariamente algo que a la gente le gustaba en ese entonces, sino que se continuaba por lo menos hasta los años 30 hablando que el tranvía era el más económico y el más cómodo de los medios de transporte. Bueno, vamos a tener que imaginar cómo sería este Santiago con esos tranvías que, claro, era más económico, más cómodo, hasta como yo partía diciendo en el programa, como estéticamente más adecuado, ¿no? Porque las micros son horribles. Bueno, el metro afortunadamente va bajo tierra, donde no va bajo tierra también tiene un impacto visual importante, pero el tranvía sin duda que es algo mucho más suave a la composición de la ciudad. Y como también tú nos decías, hay muchas ciudades en Europa o en Estados Unidos que son nuestros referentes de progreso, tecnología, están con el tranvía, ¿no? Uh-huh. Y aquí, bueno, es parte de la memoria. Parte de la memoria, pero ya se está hablando del retorno del tranvía. Bueno, se han discutido algunos proyectos en Las Condes específicamente, y se quiere importar modelos, por ejemplo, como el de Valencia, donde el tranvía o este tren superficial, que claro, ahora es ícono de la modernidad, del desarrollo tecnológico, es un medio de transporte limpio, económico, eficiente, un tipo de movilidad de aproximación de los pasajeros, ¿no es cierto?, para llevarlos desde ciertos puntos de la ciudad hasta el centro. Tenemos la esperanza que vuelva, que el tranvía vuelva, y yo creo que si se concretizan proyectos que se tienen ahí en discusión, podríamos hablar de ese esperado retorno. Bueno, a ver si vamos a estar aquí para poder ver este retorno del tranvía. Elizabeth, muchísimas gracias por haber venido a compartir tu investigación sobre esta historia del tranvía aquí en nuestra ciudad, en Santiago. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos vamos a despedir aquí de este tema. Nos estuvo acompañando Elizabeth Proudhon, historiadora candidata
a doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Justamente este ha sido su tema de investigación para el doctorado. Yo les voy a seguir compartiendo algunas de estas imágenes de este pasado de tranvías que tuvo Santiago en Twitter. Si es que todavía no nos siguen, pueden hacerlo. Nuestra cuenta es @lahora-del-museo. Los dejo con música. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, desde las 11. Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.